Ok, hermanos, muy buenas noches. Buenas noches a las hermanas, a los hermanos que están conectados y de alguna manera también están reunidos para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios en esta noche. Y bueno, doy gracias a Dios de poder estar con ustedes hoy día también, acompañándoles y compartiendo este privilegio que es de verdad enseñar a la iglesia del Señor. Eh, Así que continuamos hoy día con nuestro segundo estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y los invito a que abra su Biblia en el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, y me acompañe al primer capítulo de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer ahí los primeros versículos para continuar con nuestro estudio de hoy. Eh, bueno, antes de leer esta tremenda carta escrita por el apóstol Pablo, una carta que no lo mencioné en la reunión pasada, pero una carta en muchos sentidos muy parecida a la carta a los Efesios. Tiene, por cierto, sus particularidades, sus diferencias, pero tiene sus similitudes también. Y yo no sé cómo usted está respondiendo a la palabra del Señor a través de este estudio, pero al menos en mi corazón realmente y en mi entendimiento estoy siendo movilizado eh, a través del estudio de la palabra. En la misma preparación de este mensaje estoy siendo movilizado hacia buscar la voluntad del Señor también en mi vida. Y en mi oración, hermano y hermana, que el Señor, por su espíritu, por su palabra, le movilice también a usted. Estamos viendo el capítulo 1 y hoy día vamos a ver versículo 9 al 11. Vamos a estar examinando. Eh, Permítame presentar este pasaje en esta tarde al hablar de algo muy importante, muy elemental, y quiero que entendamos todo esto sin ningún tipo de excepción. Eh, Toda esta sección vincula, esta sección que estamos leyendo, la que leímos la semana pasada, la que estamos leyendo en particular hoy día, toda esta sección vincula de manera inequívoca la conducta de un creyente con la verdad de Dios, con la voluntad de Dios. Está vinculada íntimamente. Nosotros hoy día, eso es muy importante porque vivimos en una sociedad en donde realmente hay un rechazo absoluto a todos los absolutos, a todas las verdades. Y como consecuencia, la conducta de la sociedad en la cual nosotros vivimos, nos encontramos con conductas extremadamente relativas, en donde la verdad es relativa. Pero del punto de vista cristiano, del punto de vista del Señor y bíblico, toda la conducta está relacionada con la verdad revelada, y la verdad revelada es la palabra. Thomas Edison, un gran científico, uno de los famosos inventores, los más grandes de todos los tiempos, tal vez, quien desarrolló la ampolleta eléctrica, tenía claras ciertas leyes de la física y sabía que si él ponía a operar ciertas leyes de cierta manera, la consecuencia sería el resultado que él buscaba, una ampolleta incandescente. Sin embargo, a pesar de que él sabía todas esas leyes, él sabía cómo ponerlas en orden para poder eh, obtener el resultado que estaba buscando. Sin embargo, él requirió trabajo y dedicación y muchos experimentos. Y él dijo en una ocasión, no fallé, sino que descubrí mil maneras diferentes en las que una bombilla no funciona. Hasta que el conocimiento y el trabajo duro produjo el fruto y logró el descubrimiento que tanto anhelaba. Bueno, el conocimiento de Dios, que es el tema del cual vamos a estar hablando hoy, produce fruto, pero así como en Edison, que tuvo que ser por medio de mucho esfuerzo, en la vida del creyente también, porque no se trata simplemente de adquirir conocimientos, no se trata únicamente de memorizar textos, no se trata del hecho simple y sencillo de asistir a la iglesia, no. Una parte sí es evidente que trata de eso, pero no es únicamente eso. Debe desgastarse con ese propósito, porque la vida del creyente, recuerda usted que hay principios bíblicos que gobiernan la vida del creyente también.
Y hay un principio que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Sin embargo, así como las leyes de la física se cumplen, también se cumplen las leyes espirituales. Y en específico, las del conocimiento de la voluntad de Dios. Vamos al texto. Colosenses capítulo 1, versículo 9. La semana pasada quedamos hasta el versículo 8. Hoy continuamos con el versículo 9. Vamos a leer hasta el 14, pero vamos a abarcar eh, solamente el versículo 9. Dice así: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y así comienza esta segunda sección de la carta el apóstol Pablo. Desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Como mencioné, la primera reunión, la semana pasada, la estructura completa de estos 14 primeros versículos de la carta es la oración del apóstol Pablo. Primero, ora dando gracias por los hermanos, desde el versículo 3 al 8. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe y del amor que tenéis a todos los santos. Y despliega su gratitud y sus razones de la gratitud entre el versículo 3 y el versículo 8. Y ahora Pablo continúa con su oración, pero ahora ya no es una oración de gratitud, ahora es una oración en que él ruega, él pide, pero sigue estando en la oración, del versículo 9 al versículo 14. Y es que todos estos 14 versículos tienen como tema principal la gratitud a Dios. Y el ruego que ahora nos presenta la carta está dentro de esa misma oración de gratitud. Ya vimos en qué consiste esta gratitud. La gratitud como una característica de un hombre, de una mujer de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios que agradezcamos por nuestros hermanos, por la fe de ellos, por la fe que ellos tienen en el Señor Jesucristo y por el amor que tienen a todos los santos? Gracias, Señor, por mis hermanos. Ese es el espíritu de esos primeros versículos. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios Padre del Señor Jesucristo, por la fe de mis hermanos y por el amor que tienen a todos los santos. Ahora el versículo 9 al 14 es un ruego, una petición. Y en toda esta sección, del 9 al 14, Dios muestra tres cosas como enseñanza. Dios te muestra el contenido del ruego en el versículo 9, que es lo que estaremos viendo hoy. Dios te muestra el propósito de aquello que está pidiendo, para qué lo está pidiendo, versículos 10 al 11, y cierra la sección entre el versículo 12 hasta el 14, nuevamente con gratitud a Dios. Es decir, engloba toda su oración desde el versículo 3 al 14, la engloba abriendo la oración con gratitud y cerrando tu oración con gratitud a Dios. Pero en esta última oración, este ruego, vemos tres cosas. El contenido del ruego, ¿por qué está rogando? El propósito del ruego, ¿para qué está rogando Pablo a Dios? Y tercero, la gratitud a Dios después del ruego. El día de hoy vamos a estar considerando la primera parte, el contenido del ruego. Y el objetivo de esta enseñanza, hermano y hermana, es que tú comprendas la importancia de pedir a Dios por conocer su voluntad y que comprendas
que el propósito de conocer su voluntad es andar en fidelidad a Dios. Lo repito, el objetivo de esta enseñanza, hermano, es que tú comprendas a través de la lectura de esta carta la importancia de pedir, de que tú pidas a Dios por conocer su voluntad en tu vida. Y que tú comprendas que el propósito de conocer su voluntad es andar en fidelidad a Dios. Vamos con el contenido de la oración. Dice, por lo cual, dice el versículo 9, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Recuerdo cuando ya hace algunos años, no tantos, pero hace algunos años estuve en la universidad estudiando ingeniería química. Tuve que realizar un experimento de laboratorio de ingeniería y teníamos un gran recipiente de vidrio de varias decenas de litros en donde lo llenamos con agua. Y este recipiente, que era un recipiente de vidrio grueso, tenía en su interior un agitador, una aspa agitadora, lo llenamos de agua y debíamos agregar en esta recipiente lleno de agua, debíamos ir agregando poco a poco azúcar. Íbamos agregando azúcar al agua y el agua estaba siendo agitada para que se disolviera ese azúcar. Íbamos agregando azúcar, se revolvía, se disolvía el azúcar y nuestra experiencia era que teníamos que mirar cómo se disolvían los granitos y no quedaba ni un grano de azúcar, todo disuelto en el agua. Y así se disolvía el azúcar, echábamos más azúcar. Se agitaba el agua, se disolvía el azúcar, echábamos más azúcar. Cuando ya no quedaba más granito, volvíamos a echar más azúcar. Repetíamos hasta que el agua ya no fue capaz de disolver ni un grano más de azúcar. A pesar de que seguimos revolviendo, a pesar de que paramos de echar azúcar, el agua ya no era capaz de disolver ni un solo gramo de azúcar y el azúcar empezó a depositarse en el fondo y a agitarse entre medio, pero sin capaz de disolverse. Se podría decir que llegamos al punto de estar saturada el agua en azúcar, saturada, llena de azúcar, ya no daba más. El agua estaba completamente saturada en azúcar. Y oramos, el apóstol Pablo dice, que el objetivo de las oraciones es pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Ser llenos, estar saturados, estar empapados, estar sumergidos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y Pablo oraba y pedía a Dios por esto. Y dice sobre su ruego, así estas palabritas, dice, no cesamos de rogar. Es decir, no paramos de rogar. Y fíjese que el texto griego tiene esa palabra en voz media, es decir, lo que indica una persistencia autoimpuesta. Pablo, junto con sus compañeros de prisiones, se autoimponían la disciplina de orar a Dios por los hermanos de Colosas, pero cada vez que oraba a Dios por los hermanos de Colosas, pedía esto. No sé si pedía muchas cosas, pero sí sabemos que pedía una. Pablo le pedía a Dios que Dios llenara a los hermanos de Colosas del conocimiento de su voluntad. Yo me imagino, o trato de imaginarme a Pablo en la cárcel, porque no estaba en el living de su casa, Pablo, estaba en la cárcel. Con todos esos colaboradores que vimos rápidamente la semana pasada, que le rodeaban, que le acompañaban, que le asistían. Y Pablo decía, a lo mejor organizaba una reunión de oración rutinaria, probablemente diaria. Y él decía, vamos a orar por los hermanos de Colosas. Y vamos a hacer dos cosas en la oración, hermano. Vamos a dar gracias por ellos, porque aunque la mayoría de los que estamos aquí no les conocemos, solo le conoce Epafras que está con nosotros, vamos a dar gracias por esos hermanos porque escuchamos de Epafras que son hermanos de fe en Cristo Jesús, una fe ferviente,
fervorosa en el Señor Jesucristo. Y además son hermanos que aman a los santos. Así que vamos a darle gracias a Dios por estos hermanos. Pero además vamos a rogarle a Dios. Fíjense bien, porque ese es el contenido de nuestra enseñanza hoy. Vamos a rogarle a Dios que Él, que Dios los llene del conocimiento de su voluntad. Y esto lo vamos a hacer persistentemente, no va a ser un día, ni dos, ni tres. Lo vamos a hacer cada vez que nos juntemos a orar por los hermanos de Colosas, le vamos a pedir a Dios que Él los llene a estos hermanos de Colosas del conocimiento de su voluntad. Usted me dirá, hermano Marcelo, yo pensé que me ibas a decir que para conocer la voluntad de Dios debíamos sentarnos y fajarnos a leer la Biblia. No, porque no es lo que el texto está enseñando. Está diciendo el texto que Pablo le pide a Dios que Él les llene a ellos del conocimiento de su voluntad. Oraba Pablo por esto. ¿Cuántas veces le pidió esto a Dios? No sabemos, pero sabemos que no fue una ni fueron pocas, porque dice que él oraba persistentemente por esto. Bueno, era Pablo así, yo creo, que con una vez no bastó, porque él dice, no cesamos incansablemente desde que escuchó de la fidelidad de los colosenses, no paraba de pedirle esto a Dios. Le pregunto, hermano, ¿le habrá contestado estas múltiples oraciones Dios a Pablo? Este ruego que Pablo hacía por los colosenses. Es decir, los hermanos fieles de Colosas, los hermanos que amaban a los hermanos que tenían fe en Jesucristo. Esos hermanos habrán llegado a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en respuesta a las oraciones de Pablo. No tenemos eso, pero yo creo que sí, porque es la voluntad de Dios que tú conozcas su voluntad. Así que cuando Pablo oraba, cuando Pablo rogaba por esto, estaba rogando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Acaso no dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará? ¿Acaso no nos dice el libro de Proverbios, clama por inteligencia y pide entendimiento, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos? Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás el conocimiento de Dios. Es decir, hermano, lo primero que esta sección de Colosenses enseña es que el adquirir, escucha bien, el adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios en tu vida es el resultado de una búsqueda en oración. Un anhelo del alma del creyente que se traduce obviamente en leer las escrituras, pero es en primera instancia una búsqueda en oración delante de Dios, un pedir, un rogar persistentemente. Y luego Dios, en su gracia infinita, en su bondad, concediendo esta petición. ¿Recuerdan ustedes la parábola la parábola de la viuda y el juez injusto? ¿Qué dijo el Señor sobre esta parábola? Él dijo, oíd lo que dijo el juez injusto, lo que la relató, y agregó, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él una vez en su vida? ¿Dice así? No, dice, que claman a Él día y noche. Claman a Él día y noche. Pablo comprendía esa dimensión de la oración, del clamor y de la persistencia. Aun cuando estemos orando por la voluntad de Dios, aun cuando sepamos que lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios. Cuando el Señor dijo, en otra ocasión dijo, y yo os digo, fíjense, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
Y el Señor relata y dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pan, piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Pescado, serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Huevo, escorpión. Pues si vosotros, dijo el Señor, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará el Espíritu, vuestro Padre, el Espíritu Santo, a los que se lo pidan? Y es que a veces, hermanos, pedimos muy mal. Elevamos nuestras oraciones al cielo diciendo, Señor, Señor, dame este pan. Y la petición sube al cielo y atraviesa los cielos y llega a la presencia de Dios y llega transformado en una piedra. No era pan, lo que estoy pidiendo era una piedra. O a veces decimos, Señor, dame este pescado, lo necesito. Y esa oración atraviesa los cielos y llega a la presencia de Dios y es una serpiente. No puedo dártela, soy tu padre. O a veces decimos, Señor, este huevo es el que necesito. Un escorpión, puedo dar. Debemos pedir bien. Pide para que Dios te conceda, hermano, hermana. Pide para que Dios te conceda ser un profundo conocedor de su voluntad en tu vida. Esa oración atraviesa los cielos y no se transforma. Llegará al cielo, estarás pidiendo pan y es pan. Llegará al cielo, estarás pidiendo pescado y es un pescado. Pero ¿sabes qué, hermano? Clama por ella. Ruega por ella. Persiste en oración pidiéndole a Dios, Señor, concédeme. Quiero ser un profundo conocedor de tu voluntad en mi vida. Cada vez que oraba por ellos rogaban esto, para que ellos fueran llenos, para que ellos fueran saturados, empapados, sumergidos. Por decirlo así, que el azúcar de la voluntad de Dios estuviera completamente disuelta por toda su alma. Estaba pidiendo a Dios, Pablo y los que le acompañaban, estaban pidiendo a Dios que llenara a los colosenses de este conocimiento. Y la oración continúa así, diciendo que sean, esta es la oración, este es el ruego, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Literalmente, podríamos decir lo que dice así el texto, hermano, para que sean completamente llenados del conocimiento profundo de su voluntad. Lo digo nuevamente, para que sean completamente llenados del conocimiento profundo de su voluntad. Y esta frase requiere una explicación. La petición de Pablo, esta petición para que sean completamente llenados, la petición de Pablo es para Dios. No le está, fíjese, no le está pidiendo a los creyentes de Colosas, no es una exhortación para los hermanos de Colosas que busquen la voluntad de Dios. No, le está transparentando a los hermanos de Colosas su oración personal que él hace por ellos hacia Dios. No le está pidiendo a los creyentes que se llenen del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué no? Porque es Dios quien realiza esto de manera eficaz en el creyente. El verbo griego que aparece aquí para llenar está en voz pasiva, es decir, no es que usted esté leyendo la Biblia se llenará de su voluntad. No. Necesita la intervención divina en su vida. No es que usted memorizando las escrituras, usted se va a llenar de la voluntad de Dios. No. No es que estudiando la Biblia o transformándose en un gran teólogo,
logrará llenarse del conocimiento de su voluntad. No, porque este conocimiento es un conocimiento que da Dios. No es un conocimiento que lo encuentra el hombre. Usted puede fajarse, hermano, fajarse leyendo la Biblia. Puede encerrarse en un cuarto a memorizarla. Puede recitarla mientras camina por su casa. Y no será un creyente lleno de su voluntad. Es Dios quien le concede a usted. Es Dios quien trae a su alma el conocimiento del Altísimo. Es Dios quien toma la palabra de Dios en su vida y se le enseña a su alma. Y esto, lo que está enseñando este versículo de Colosas, no saldrá sin oración, sin ruego, sin el anhelo profundo del alma por una búsqueda incesante por la voluntad de Dios. Sin petición no saldrá. Sin que exista un anhelo, una persistencia evidente en usted, de querer recibir esta gracia, de querer conocer en profundidad la voluntad de Dios en su propia vida. Luego, hermano, oración persistente, ser un buscador de la voluntad de Dios en su vida. Eso nadie lo puede hacer por usted. Pero el texto nos dice más. Nos dice que Dios es capaz de llenarte completamente de eso. Es más, llenarte plenamente del conocimiento de su voluntad. Y no es algo que Él tenga reservado para unos pocos y nada más, no. Él es completamente capaz de hacer eso en tu vida. Es más, es el propósito de Dios llenarte plenamente a través del ruego y de la búsqueda. Está en la voluntad de Dios llenarte de su voluntad, del conocimiento de su voluntad. Que tú puedas caminar por esta vida, hermano, hermana, comprobando lo que es agradable delante de Dios. ¿Y por qué es la voluntad de Dios? Puedes pedir al cielo esto, pero persistentemente, y te será concedido. Solo que debes ser persistente. ¿Qué más nos deja el texto? Pues algo más, dice, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Literalmente, que sean llenos del conocimiento profundo de su voluntad. Así dice el texto. No dice simplemente conocimiento. Dice conocimiento, que sean llenos, que Dios los llene del conocimiento profundo de la voluntad de Dios. Pablo aquí utiliza una palabra compuesta que la utiliza muchas veces, que es la palabra epignosis. No es simplemente gnosis, que conocemos mucho. No es simplemente adquirir conocimiento de la voluntad de Dios. No se trata de acumular conocimientos de Dios. Por más que este conocimiento sea correcto, no se trata de eso. Es un conocimiento profundo en el sentido, es profundo, hermano, en el sentido que logra conectar. Ese conocimiento que llega a tu alma, logra conectar, logra llegar al lugar donde iba dirigido ese conocimiento. De hecho, no es el conocimiento de los intelectuales, no es el conocimiento de los sabios, es el conocimiento que Dios te muestra de sí mismo. Él se revela a Él, a tu vida. Y ese conocimiento es profundo en la medida que llega a donde debe llegar en tu conciencia y en tu vida diaria. En la medida que conecta con tu obediencia. Mire, para ejemplificar un poco este concepto del conocimiento profundo de Dios. Cuando el Señor estaba enseñando allí a orillas del mar de Galilea, una de las muchas veces que lo hizo, pero estaban ahí las dos barcas de Pedro y Jacobo. Entonces el Señor se juntó tanta gente
a la orilla del lago, que él se sube a la barca de Pedro y se sienta sobre la barca y desde esa posición sigue enseñando a la multitud. Pero una vez que la enseñanza él la terminó, la acabó, mira a Pedro, siendo ya de mañana, y mira a Pedro y le dice así: boga mar adentro y echa tus redes para pescar, Pedro. Y Pedro dice, quedó un poco descolocado ante el requerimiento, porque dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando. De hecho, nos quedamos a escuchar tu enseñanza, Señor, pero nosotros hemos estado trabajando toda la noche. Y nada, en toda la noche hemos pescado. Pero ¿sabes qué, Señor? En tu palabra echaré la red, le dijo Pedro. En tu palabra echaré la red. Es decir, el conocimiento llevó a donde debía llegar, a la obediencia. Y fíjese que cuando el Señor le dijo así, boga mar adentro, es más literalmente esa expresión, boga hasta donde las aguas son profundas, Pedro. No te quedes en la orillita. Yo no quiero esta barca aquí al lado de la orilla, donde el agua es bajita, no. Boga mar adentro hasta donde las aguas son profundas, Pedro. Profundidad de agua. Es decir, es una forma en que el Espíritu Santo nos quiere mostrar que Jesucristo obra en nuestras vidas únicamente si permitimos profundizar en las aguas de nuestra vida la palabra. ¿Recuerdan la parábola de la semilla? Perdón, de la palabra, sí, de la semilla, del buen sembrador, perdón. Una de las semillas cayó junto al camino. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué dice el relato que dijo el Señor al relatar esa parábola? Que ¿por qué no produjo fruto? La que cayó junto al camino. Por una cosa así. Porque no tenía profundidad de tierra, dice. Profundidad, hermano. Profundidad de tierra. La semilla brotó, pero no tenía profundidad para enterrarse profundamente en el alma de la tierra. Y no produjo fruto. Profundidad. Conocimiento profundo. Pero no porque el conocimiento sea muy profundo, sino porque profundo llega a tu vida, cala profundo en tu vida y echa raíces ese conocimiento. El conocimiento de Dios es profundo cuando permites que cale hondo en tu vida. Entonces es profundo. Pues bien, boga, Pedro, lleva la barca de tu vida a aguas profundas, allá quiero obrar. Pedro dice: sí, Señor, en tu palabra echaré la red. Obedeció. Tomó esa pequeña ordenanza, mandamiento, esa pequeña cuota de conocimiento que Jesucristo le estaba revelando. Y él obedeció. ¿Y qué sucedió? Encerraron gran cantidad de peces. Bueno, eso es lo que le sucedió a la red. Pero ¿qué le sucedió a Pedro? Él adquirió un conocimiento profundo de Jesucristo en esa barca. Y dice el texto que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Él conoció a Jesucristo en esa barca, con ese milagro, de una manera diferente, de una manera particular, que nunca antes lo había conocido. Pero después de eso, nunca volvió a ser el mismo. El conocimiento fue profundo en su vida. Así que ser lleno del conocimiento de su voluntad no es saber buscar en la Biblia un versículo, hermano. Ser lleno del conocimiento de su voluntad no es saber de memoria muchos versículos, hermano. A pesar de que estas dos cosas son muy valiosas, son importantes, son beneficiosas. Pero tampoco es andar con una Biblia en el brazo o en la mano.
Tampoco saber muy bien la doctrina, lo cual es muy valioso también, necesario y requisito en muchos sentidos. Pero eso no es ser lleno del conocimiento de su voluntad. Tampoco lo es ser un teólogo. Para ser lleno, tú debes ser un buscador apasionado de su voluntad, en primer lugar. Que esa búsqueda te guíe a orar, a pedir incesantemente por esto a Dios. Y cuando Dios responda a esa oración, aplicando su palabra a tu vida, dejándote como quedó Pedro, caes de rodillas ante Él. Y en obediencia a ese conocimiento, a esa voluntad, obedeces aquello en lo cual Dios te está instruyendo, en lo cual Dios te está revelando de sí mismo. Entonces, estás adquiriendo la profundidad del conocimiento de la voluntad de Dios. Solo entonces. Fíjese que en el año 1600 más o menos vivió un matemático, un físico. Bueno, en la antigüedad tenían como todas las profesiones al mismo tiempo, ¿eh? Matemático, físico, filósofo, francés, Blaise Pascal se llamó. Él fue muy conocido por sus contribuciones en geometría, en probabilidades, en la invención de la primera calculadora mecánica, pero a pesar de su brillantez intelectual, un hombre brillante intelectualmente, fue el conocimiento profundo de Dios lo que transformó su vida de este hombre, Pascal. A pesar, a pesar de haber sido criado en un ambiente cristiano, Pascal pasó muchos años enfocado en la ciencia y en la filosofía, sin un compromiso personal con Dios, a pesar que en su vida estaba la semilla de la fe. Sin embargo, la noche del 23 de noviembre, él lo escribió en su diario, la noche del 23 de noviembre del año 1654, él experimentó un encuentro personal con Dios, tan profundo que marcó el resto de su vida. Esa noche, él escribió una nota, él acostumbraba a escribir sus notas y sus diarios, y le puso por nombre el memorial. Y esa nota que le escribió en una especie de tela, la cosió dentro de su chaqueta, de su abrigo que tenía, que lo usaba permanentemente, para llevarlo siempre consigo y recordarlo. Y la nota decía así: fuego, decía, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos ni de los sabios. Y él siempre que veía, abría su chaqueta, recordaba eso, a su Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que no es un Dios de filósofos, que no es un Dios de los sabios. Este no era un conocimiento intelectual de Dios, sino una experiencia que transformó su vida. Después de este encuentro, Pascal cambió su forma de vivir. Su enfoque pasó de la ciencia a la teología y a la apologética cristiana. Eso es lo que se dedicó por el resto de su vida. Escribió, escribió una famosa obra, un libro, que le llamó Pensamientos. Y en ese libro, él argumenta que el conocimiento de Dios es la mayor necesidad del ser humano. Él fue el que escribió esta frase que es muy famosa. Él dice: el corazón tiene razones, pero que la razón no entiende. Pero la frase no llega hasta ahí, sigue: es Dios quien ilumina el alma y la llena del conocimiento verdadero. Eh, para cerrar, quisiera recordar la enseñanza que he propuesto delante de ustedes esta tarde. El objetivo de esta enseñanza ha sido que tú comprendas la importancia de que dediques
parte de tu esfuerzo espiritual a conocer su voluntad, a pedirle a Dios por conocer su voluntad. Pablo lo hacía, nosotros tenemos que hacerlo. Pedirle a Dios, Señor, quiero ser un conocedor profundo de tu voluntad. Te ruego, te pido, clamo a ti por esto, Señor, y lo voy a hacer persistentemente, porque es parte del carácter de Dios, que quiere escuchar no una vez, quiere escuchar muchas veces este ruego de sus hijos. Y si Dios en su voluntad, en su gracia, porque es su voluntad hacerlo, comienza a enseñarte, toma tu vida y comienza a guiarlo, toma su palabra y comienza a aplicarla a tu vida. Por favor, no gastes tiempo en desobedecer, porque Dios revela particularmente su voluntad a aquellos que se dedican a obedecer su voluntad, como Pedro, que con una fe sencilla, pero con una claridad enorme, dijo, en tu nombre, Señor, perdón, en tu palabra, Señor, echaré la red. Todo indica que no pasa nada aquí, Señor, pero en tu palabra yo echaré la red. Y eso le significó conocer a su Señor como nunca antes lo había conocido, caer a sus pies y clamarle a Dios. Debes saber que el conocimiento de su voluntad, que es lo que vamos a seguir viendo en las siguientes reuniones, tiene un propósito. El propósito es andar en fidelidad a Dios. Como dice más abajito, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.